Vamos a la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículo 14. Vayamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y vamos a leer este pasaje que es, si no, uno de los más importantes y hermosos de toda la Biblia, porque nos habla de una realidad que, aunque misteriosa, esperanzadora para nosotros los seres humanos. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Padre nuestro, tú estás en los cielos, y en esta mañana te adoramos, y anhelamos, Señor, buscarte y comprender tu palabra. Anhelamos, Señor, que tú nos hables, por lo cual prepara nuestros corazones, porque tú ya nos hablaste en tu palabra. Ya está tu palabra escrita, porque ya nos hablaste a través de tu Hijo Jesús. Y entonces que tu Espíritu nos ayude a comprenderla, que tu Espíritu nos ayude luego a aplicarla, a disfrutarla, a alimentarnos de ella, con hambre y con sed de ella, Señor. Que realmente se haga en nuestras vidas realidad, que ella es más dulce que la miel, como diría el salmista. Oramos que en esta mañana podamos, Señor, probar de esa dulzura y esa riqueza que nos trae tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en épocas navideñas, como bien dice el pastor también, y el pasaje es relacionado justamente a este tipo de épocas. Es bueno en las Navidades, o en Semana Santa, o en cualquier festividad de este tipo, que en realidad, como la semana pasada, hace un par de semanas conversábamos con algunos hermanos, han sido creadas por el ser humano. La Biblia no dice que Jesús nació un 25 de diciembre. La Biblia no dice que el advenimiento fue en esa fecha. Pero a través de los años, la tradición, la cultura lo ha establecido de esa manera, y es entonces importante recordar qué es lo que nosotros estamos celebrando, qué recordamos. Lo que el mundo hace es superficial, lo que el mundo hace es darse regalos unos a otros, preparar la comida, reunirse, tirar fuegos artificiales. Todo esto lo hacemos también nosotros. Lo hacemos también nosotros. Sin embargo, lo nuestro debe ser sustancioso. Debe tener algo de sustancia, debe tener algo por lo cual lo hacemos. No simplemente es por comer, no simplemente es la alegría de estar en familia, que es alegre estar en familia. Es también recordar en familia, alrededor de una mesa, con fuegos artificiales y con regalos, el regalo inmerecido que significa que Dios se haya hecho hombre, que Dios se haya hecho hombre. Entonces debemos hacer todo esto, sí, pero debemos hacerlo también con un significado profundo y eterno. Y entonces por eso vamos a ver hoy la venida del Señor Jesús a través de un pasaje muy hermoso y muy relevante, que es el versículo 14 del capítulo 1 del libro de Juan que acabamos de leer. Vamos a ir a lo largo de este pasaje desmenuzando frase por frase, incluso alguna palabra por palabra, para poder comprenderlo y entonces así ver una de las razones por la cual Jesús vino. Este es un aspecto glorioso de la venida de Jesús y será bueno recordarlo entonces ahora. Así que, ¿están listos, hermanos? No nos distraigamos, intentemos estar enfocados y vamos a la palabra del Señor. Dice el versículo 1, y aquel verbo fue hecho carne. Es la primera frase que vamos a ver, y aquel verbo fue hecho carne. ¿A qué se refiere con y aquel verbo? Evidentemente se está refiriendo de un verbo al cual ya se refirió en versículos anteriores. Y de hecho en el versículo 1 encontramos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese es el verbo del cual se refiere aquí en el versículo 14. Y aquel verbo se refiere del verbo que está hablando en el versículo 1, que es Jesús. Es evidente que es Jesús. El apóstol Juan, aquí en este primer capítulo, lo describe. Esa descripción apunta a Jesús. En el versículo 15 y 17, Juan el Bautista dice que da testimonio de Jesús, de que es de quien se está hablando. Y se le menciona explícitamente en el versículo 17 y en el versículo 18. Ese verbo del que se habla es Jesús. ¿Por qué se le llama verbo? No es el tema de esta mañana, pero rápidamente quisiera abordar por qué se le llama verbo, porque eso nos va a permitir entender lo que el apóstol Juan
está enseñando. Rápidamente, y por favor estén muy atentos, porque esta va a ser una parte muy rápida, pero a la vez muy importante, muy importante. Verbo es la traducción de una palabra griega, la palabra logos, y hace referencia a un concepto tanto griego como judío. Los griegos pensaban en el logos como una fuerza creadora, como el principio de una razón, algo abstracto, algo que era, si se quiere, más grande que nosotros, pero abstracto al fin y al cabo. Ellos no hablaban de Dios en sí, hablaban de esa fuerza creadora. Para los judíos, el logos estaba relacionado con la palabra de Dios. Nuevamente, algo que no es tangible, algo que vino a través de profetas, algo que solamente escucharon con poder y gran fuerza, pero es la palabra de alguien que no vieron físicamente, la palabra de Dios al fin y al cabo. Que en muchos casos, como dije, vino a través de un profeta. Entonces, este concepto apuntaba a estas dos culturas, griegos y judíos. Teniendo en mente este significado, el apóstol Juan le otorga a Jesús el título de Logos y le llama, Él es el Logos. Con lo cual está diciendo que esa fuerza creadora, que esa razón, que ese principio de la razón es una persona. A los griegos entonces le dice, oye, lo que tú tienes como abstracto es una persona, se hizo hombre. A los judíos les está diciendo, esa palabra que tú tenías como intangible del Dios que nunca has visto, ahora la puedes ver. Ahora está aquí y se ha hecho hombre y es Jesús. Y es Jesús. Y entonces, en ese sentido, y escúchelo bien, y si puede, anótelo para que no se le olvide, Juan está diciendo que Jesús es la expresión encarnada de la mente y del pensamiento de Dios. Y por lo tanto, al ser la expresión de la mente de Dios, revela a aquel a quien expresa. Revela a Dios. De ahí que si alguien quiere conocer a Dios, debe ir a la revelación encarnada de Dios, que es Jesús. Jesús, revelación directa del Padre. Y por lo tanto también, si alguien quiere escuchar a Dios, debe escuchar a aquel que lo revela completamente, que es la expresión de su mente, que nuevamente es Jesús, el Logos. Esa razón principal, esa palabra de Dios. Y entonces Jesús es la palabra de Dios encarnada y definitiva. Encarnada y definitiva, pero aún más, dice que Jesús era ese mismo Dios. Ese mismo Dios. Entonces dice en el versículo 1 que en el principio ya existía. Cuando todo el universo entró en existencia, Jesús ya existía. Jesús no fue creado. Segundo, dice que Jesús era con Dios, y eso significa que estaba cara a cara con Dios, en una íntima relación con Dios. El versículo 18, de hecho, lo profundiza. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, que está en el seno del Padre, que está en el mismo centro de la divinidad. Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Pero hay una tercera declaración, que es que el Verbo, Jesús, era Dios. No solamente que ya existía, no solamente que estaba cara a cara con Dios, sino que ese Verbo ya era Dios. Era Dios. Hay un concepto de grandeza asociado con Dios. Cuando escuchamos de nuestro Dios, siempre está la idea de alguien grande, de alguien que está sobre todos, de alguien que nunca hemos visto y en esta tierra nunca nadie verá. Si usted ve el sol, eso es creación de Dios. Si usted ve la luna, eso es también creación de Dios. Si usted mira por la ventana y ahora seguramente cuando salga, deténgase un rato, mire el cielo, mire los árboles, todo ello es creación de Dios. Incluso mírese a usted mismo, usted es creación de Dios. Él es más grande que nosotros, Él es el más grande. Y la Biblia nos habla de sus pruebas de grandeza, la plaga de Egipto, los muros destruidos de Jericó sin que un soldado lo tocara, el mar rojo abierto en dos, grandezas de Dios a derecha, izquierda, norte, sur, por todas partes. Esa grandeza le pertenece a Jesús, porque Jesús, dice el versículo 1, el Verbo era Dios, Jesús es Dios. En suma, Jesús no inició su existencia cuando llegó a la tierra, Jesús ya existía desde siempre, porque es Dios.
no tiene principio ni fin, nadie lo creó, al contrario, Jesús creó todo. Y Jesús estaba cara a cara con Dios, y Jesús es Dios. No es menos que Dios, no es un profeta más de Dios, Él es el mismo Dios. Él es el mismo Dios. Así que cuando leemos en el versículo 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, estamos diciendo que Dios se hizo carne. Que ese Dios grandísimo que creó todas las cosas, como lo dice el versículo 2, Él se hizo carne. Y por esta razón, este es uno de los versículos más importantes y hermosos de la Biblia. Y creo que se está convirtiendo en mi versículo favorito, porque cuando usted se adentra en este versículo, usted encuentra esto, que ese Dios grande, que ese Dios que se expresó a través de profetas, que ese Dios que se expresó a través de grandes obras en el cielo y en la naturaleza, se hizo carne, tangible, alguien con quien los discípulos pudieron hablar, alguien con quien pudiste interactuar. Y entonces esa frase, se hizo carne, quisiera ejemplificarla de la siguiente manera. ¿Cómo fue cuando ustedes conocieron por primera vez en persona al pastor Alberto o a mí? O a alguien que vieron en Zoom. Yo me acuerdo que a Sofía la había conocido solamente en Zoom todo este tiempo, y había conocido a Raúl, a Gloria, pero Sofía seguía siendo una persona que se conectaba en el Zoom y seguramente, y claro, ahí estaba en la cámara, ahí estaba en Ayacucho y tal. Pero fue muy distinto cuando ella llegó un día a la iglesia de Lince y me dijo, yo soy Sofía. Y entonces yo me quedé impresionado y dije, Sofía es una persona, o sea, es real. No, obviamente, no porque yo haya creído que era un holograma o que no era real, no por eso, sino porque tanto tiempo detrás de una pantalla y ahora puedo ver a la persona real. Igual me acuerdo que cuando se conoció con el pastor Alberto y con Roxana, me dijeron, Sofía, tanto tiempo por Zoom y ahora está aquí. Imagínese eso, o salvando las grandísimas diferencias, es igual con Dios y Jesús, es igual con Dios y Jesús. La persona de la cual los judíos habían escuchado una y otra vez, que creó el universo, que lo sacó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que hizo las grandezas en Jericó, etcétera, 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 estaba aquí presente en Jesús. Estaba aquí presente en Jesús, se hizo carne. Eso es lo importantísimo. Ese Dios, hermanos, del cual predicamos día y noche, del cual hablamos, al cual oramos, al cual cantamos, es carne, se hizo carne en Jesús. Es grandísimo, es grandísimo. No, yo no lo he escuchado de cualquier otro Dios. Los dioses que se hacen los seres humanos son dioses que alguna vez fueron carne con sus pecados, con sus males, con sus cosas viles, y después le hicieron una figura, le hicieron una imagen y nunca más aparece. Este Dios es al revés, un Dios grandísimo que se aparece y que viene, que se hace carne. Y que se hace carne. Y lo más importante, que así como se hace carne, no deja su naturaleza divina. Dios seguía siendo Dios cuando se hizo carne. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, 17, que él toma la forma de siervo. El envase en el cual Dios estaba cambia, pero no su esencia. Ahora su esencia divina está limitada en un cuerpo y una realidad humanas. Y por eso las declaraciones que él dijo, lo que dijo y lo que hizo demostraron que seguía siendo divino. Veamos rápidamente. Mateo dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 22, que cuando Jesús nace, se cumple la profecía de Isaías 7:14, que un niño nacería de una virgen y su nombre sería Emmanuel. Y Mateo da la traducción de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús mismo dice que antes que Abraham fuese, yo soy. Eternidad, Juan 8:58. Él dice que él y Dios son uno, Juan 10:30. Dice que él es más grande que Jonás, más grande que Salomón en Mateo 12:41. Que él es el Señor de David en Mateo 22:44. Explícitamente habla de su divinidad en Lucas 5:17, cuando va a sanar a un paralítico. Y dice, yo puedo tanto perdonar pecados como sanar paralíticos. Él está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Porque los judíos entendían y decían,
¿Cómo Él puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Él está blasfemando. Y entonces Jesús agarra y les dice, yo también puedo perdonar pecados. Él está diciendo entonces, yo soy Dios. Y luego también los judíos entendían en sus frases que Jesús se hacía igual a Dios en Juan 5:18. Y entonces querían apedrearlo. Y sí, Jesús es Dios. Ellos estaban hablando con Dios, pero estaban cegados sus ojos. Estaban cegados los ojos de los fariseos. Jesús es Dios con nosotros, completamente hombre, completamente Dios, en dos naturalezas que no se unen, no se entremezclan, pero que tampoco se anulan una a la otra. Esto es misterioso, pero estas verdades son importantes porque seguramente ustedes van a escuchar alguna vez que Jesús solo fue un hombre, o que Jesús fue creado, o que Jesús es menos que Dios. Ninguna de ellas es cierta a la luz de la Biblia, hermanos, así que no las crean. Así que Dios fue hecho carne en Jesús, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo del que se habló, Jesús, que era desde el principio, que estaba cara a cara con Dios, que era Dios, se hizo carne. Vino a nosotros. Y se hizo carne, y no es que ahí quedó la cosa, es que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vemos ahora esa frase, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Continúa el versículo y entonces dice eso. Vamos a la primera, habitó entre nosotros. Eso significa físicamente estuvo entre nosotros. La palabra habitar significa hacer una morada, hacer una casa, hacer una habitación entre los hombres, entre nosotros, los seres humanos. Eso significa que Jesús conoció de primera mano la vida terrenal. Su venida a habitar, si bien fue milagrosa, todo su desarrollo posterior fue como el de cualquier otro ser humano. Por eso contamos sus años en la tierra de 33 años. Y esos 33 años, no es que en los 33 fue el Jesús ya de 33 años. Él pasó por 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, niñez, adolescencia, juventud, adultez. Él pasó por cada uno de estos años y su cuerpo se fue desarrollando de manera perfecta, pero como el desarrollo de todo ser humano. Cuando tenía 1 año era un bebito, cuando tenía 10 años seguramente era de esta estatura, cuando tenía 15 iba creciendo. Jesús pasó por todo ello. Creció como todo humano, con necesidades, con sentimientos, con el uso normal del lenguaje dentro de la cultura que nació. Imagínense que hubiera nacido acá en Perú, él hubiera hablado español. Si hubiera nacido en Estados Unidos, lo más probable es que hubiera hablado inglés. Y en la cultura en la que él nació, él habló el idioma de la cultura en la que nació. Como dijimos también hace unas semanas, si mal no recuerdo, o tal vez en la célula, ya no lo recuerdo bien, él nació geográficamente en un lugar, cronológicamente en un tiempo determinado. Se puede ubicar su nacimiento porque como todo ser humano nació. Más allá de eso, sin embargo, el hecho de que haya hecho su habitación entre nosotros implica también algo muy importante. Implica que tuvo familia, que se relacionó, que participó de reuniones sociales. Y por ejemplo, Juan 2:12 dice que estaban juntos él, su madre, sus hermanos y sus discípulos camino a otra ciudad. Es como que usted vea un grupo caminando por la avenida Arequipa y entre ellos está Jesús. Jesús con su mamá, con sus hermanos, con sus discípulos. En Lucas 8:18 también nos dice que su madre y sus hermanos lo buscaban mientras él estaba enseñando. En Juan 15:12 él le llama a sus discípulos amigos. En Juan 19:26 dice que cuando Jesús está en la cruz, están su mamá, están su tía, está Juan. Jesús tuvo una familia terrenal. Jesús tuvo una familia terrenal. No solamente que tuvo una familia terrenal y se relacionó con ellos. No, no solamente eso. Vivió y experimentó sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, de las cuales él mismo fue parte. Por ejemplo, en Lucas 2:41, cuando su familia va a Jerusalén, él va con ellos en la fiesta de la Pascua. Y grande también, en Mateo 26:19, él participa de la fiesta de la Pascua. En Mateo 17:27, Jesús paga los impuestos que le vienen a solicitar, los paga de una forma milagrosa, porque le dice a Pedro, Pedro, saca esta moneda, anda a pescar, saca un pescado, en el pescado vas a encontrar una moneda, dalo y paga los impuestos.
Jesús pagó los impuestos. Y en Juan 2:1-3 lo encontramos en una boda, en una reunión social. De tal manera que Jesús participaba también de las situaciones en las cuales los hombres solicitaban. No solamente se hizo carne y estuvo entonces desde un lugar alejado gobernando todo, no, se hizo parte y participó y habitó entre nosotros, se relacionó con nosotros, tuvo amigos, discípulos, familia, conoció las diferentes circunstancias que los seres humanos viven. Sobre todo en un momento de pobreza, en una situación de pobreza, porque él nació en una familia pobre, en un pesebre, que luego se escapó para Egipto, que luego vivió, es decir, vivió tanto en su propio país, vivió en otro país, sufrió los embates de la vida que todo ser humano sufre. Vivió completamente nuestra realidad y participó completamente de nuestra realidad. Jesús, el Verbo, habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y esa habitación, continuó el apóstol Juan, en esa habitación ellos pudieron ver su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y entonces vamos ahí. Es cierto, uno puede ver a Jesús, lo pudieron ver en persona. Pero el apóstol Juan dice que pudieron ver más, pudieron ver su gloria. No solo vieron la persona de Jesús, vieron su gloria. Y no es que vieron su gloria porque Jesús resplandecía o brillaba o de él emanaba luz o flotaba. No, no vieron su gloria por eso. Aunque hubieron situaciones así, no la vieron principalmente por él. La palabra vimos indica una mirada examinadora, no una simple vista. Es una mirada que observa, que analiza aquello que ve. Y entonces Juan y los discípulos ven a Jesús, analizan a Jesús y entonces llegan a la conclusión, Él es glorioso. Y seguramente entre ellos el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro es quien confiesa que Él es el Cristo en Mateo 16:16. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron su gloria. No porque Jesús resplandecía, no porque Jesús brillaba, no porque emanaba una luz de él, sino por sus actos, por sus dichos y por lo que Juan y otros discípulos pudieron ver de manera restringida en la transfiguración, en el bautismo, en la ascensión, diferentes situaciones de las de Jesús. Pero digo que no solamente son esas, sino principalmente sus milagros. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Mateo 15:31, Mateo dice que los milagros que él hacía, hacer mudos hablar, sanar mancos, hacer andar cojos, hacer ver ciegos, la gente se maravillaba y glorificaban a Dios. Le daban gloria a Dios por las cosas muy resaltantes que Jesús hacía. Lo mismo hace Nicodemo en Juan capítulo 3. Él agarra bien y le dice, Jesús, lo que tú haces no lo puede hacer cualquiera. Por eso hemos concluido que tú vienes de Dios. Pero Juan va más allá de eso, y en el capítulo 2:11 dice que Jesús, a través de su milagro de convertir el agua en vino, Jesús manifestó su gloria. Explícitamente el apóstol Juan dice que en este milagro Jesús manifiesta su gloria. Y eso quiere decir que para llegar a esa conclusión, Juan analizó y dijo, nadie puede hacer lo que él hace. Él es glorioso. Él es glorioso. Como dije, también la pudieron ver en su bautismo, porque en el bautismo una voz del cielo habla y dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense que usted está en un lugar y hay una voz del cielo, que no es un micro, que no es un megáfono, es una voz que viene del cielo. Usted no podría dormir en esa noche seguramente. Fue algo totalmente, como decimos a veces, alucinante, una voz del cielo. Pero luego también el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo pudieron ver su gloria cuando Jesús se manifestó y se transfiguró en un monte en Mateo 17:2. Nuevamente viene una voz del cielo, este es mi Hijo amado. Así que Juan, Pedro, Jacobo pudieron ver su gloria más allá de sus milagros, pero también en sus milagros. Y entonces el apóstol Juan termina esta frase y dice, hemos podido ver su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. En palabras
de un comentarista, esto significa que es la gloria que se espera de aquel que es el unigénito del Padre. Yo quería detenerme aquí, pero el tiempo no me va a dar, porque la palabra unigénito tiene una implicancia bastante importante, así que solamente rápidamente lo voy a decir. Unigénito significa único en su clase. No significa solamente que era el único hijo de Dios, significa que era el único hijo de Dios en esa clase de relación padre-hijo, distinta a nosotros que también somos hijos. La relación padre-hijo entre Jesús y Dios es distinta a la nuestra, a la de nosotros y el Padre. Y entonces la palabra unigénito, al hacer referencia a este tipo de relación única, lo que está diciendo es que, claro, esa gloria que Jesús reflejó, reveló, es una gloria que se espera de alguien que tiene una relación singular con otra persona. Imagínense que yo tengo una relación personal y única, no sé, pongamos con el presidente, bueno, con la presidenta, y nadie más la tiene. Y entonces yo vengo y digo, la presidenta ha dicho esto, ha dicho así, va a ser así, va a ser así, va a ser así. Y si usted sabe que yo tengo una conversación constante con la presidenta, entonces usted sabe, claro, se espera que él sepa todas estas cosas porque para conversando con ella. De la misma manera, aquí es la gloria que se espera de alguien que tiene una única relación con Dios de esa manera. De esa manera, gloria como del unigénito del Padre. Gloria como el unigénito del Padre. Así que el verbo fue hecho carne sin dejar de ser Dios, punto primero que vimos. El verbo habitó entre nosotros y estuvo y compartió con nosotros, punto segundo que vimos. Y el verbo reflejó una gloria que se espera de una relación única entre el Padre y su Hijo, punto tercero que vimos. Y vamos al punto final y con esto terminamos, porque el apóstol Juan no termina allí. Hay una frase final con la cual vamos a terminar y es que dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se puede identificar que alguien está lleno de algo? Por aquello que dice y por aquello que hace. El proverbista bien dijo en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y si el apóstol Juan nuevamente llega a la conclusión de que Jesús está lleno de gracia y de verdad, quiere decir que todo lo que vio en sus actos y todo lo que escuchó en sus palabras mostraban gracia y mostraban verdad. Por ejemplo, un ejemplo de su gracia y el más grande es que antes de morir, Jesús está en la cruz. Y en Lucas 23:34, Lucas registra que él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús lleno de gracia. Y también se puede ver en sus tantos milagros, en su compasión, en su misericordia, en su trato con los samaritanos. Jesús lleno de gracia, porque vino a salvar lo que se había perdido, sin que aquello que se había perdido anhele salvación. Eso somos. No le pedimos nosotros a Jesús salvación, no le dijimos, ven y sálvanos. Todo lo contrario. Quisimos callarlo, quisimos matarlo, quisimos anularlo. Y él, lleno de gracia y verdad, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también él es lleno de verdad. Y la palabra lleno de verdad significa que Jesús es la realidad de aquello que los griegos tenían como abstracto. No es más abstracto, es la real y verdadera persona de Dios, es algo personificado. Pero es más allá de ello. Es que es la palabra definitiva de Dios. Él completa todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. La definitiva palabra de Dios. Y por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 1:1-2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, o sea, a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, la palabra definitiva de Dios. Además, su vida fue coherente con todo lo que dijo. Hebreos 4:15 dice que
todo lo que hizo fue sin pecado. Lo que dijo lo vivía y lo cumplía. Así como Dios prometió y cumplió en Jesús, el Salvador, así Jesús cumplió todo lo que predicó. Todo lo que dijo es verdad, todo lo que dijo es cierto. Y en suma, Jesús entonces, al ser la expresión de la mente de Dios, al ser la revelación de su ser, viene a estar lleno de la verdad definitiva. Es más, Él mismo es la verdad definitiva de todo. La palabra definitiva de Dios, y como también dice un comentarista, necesaria, toda esa palabra para la salvación de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Demostradas esta gracia y esta verdad en la salvación que nos entregó completa e inmerecidamente. Juan vio que Dios se había hecho carne en Jesús, que en Jesús Dios estaba habitando entre nosotros y que Jesús es glorioso por todo lo que hacía, y por esa misma razón, por todo lo que hacía y decía, estaba lleno de gracia y de verdad, y entonces de esa gracia y de esa verdad nos vino a dar. ¿Por qué se hizo carne Jesús? Para darnos de su gracia y de su verdad y así salvarnos. Esto recordamos en la Navidad. Cuando recordamos el nacimiento de nuestro glorioso Jesús, recordamos que Dios se hizo carne para salvarnos, para entregarnos de su gracia y de su verdad. Vamos a orar. Oremos. Ahí, personalmente, en su tiempo personal con el Señor, si no le has entregado tu vida, si alguno de ustedes no le ha entregado su vida al Señor Jesús, no le ha recibido, hágalo ahora si es que usted ha entendido que necesitamos esa gracia y esa verdad porque somos pecadores. Y arrepiéntase y dígale, Señor, perdóname, soy pecador, entiendo que Jesús se ha hecho hombre para salvarme, para darme esa gracia inmerecida y que Él es la verdad, que este es el camino. Y recíbalo y con sus palabras diga esta oración que ahora yo voy a hacer. Padre, entrego a ti mi vida en esta mañana porque entiendo que tú has enviado a Jesús y que Jesús es Dios hecho carne. Entiendo que Él es a quien yo necesito para mi salvación porque soy pecador, porque no puedo cambiar. Y Señor, entonces te entrego mi vida y te recibo. Perdona mis pecados. Entiendo, Señor, que Él es quien me da gracia y Él es la verdad y este es el camino. Padre, tú conoces los corazones de aquellos que han orado y te pido, Señor, que los bendigas y los guardes y sean ellos parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.